Hola a todos, encantada de teneros de nuevo por mi canal. Un vídeo más dentro de nuestra sección Más que plantas, donde descubrimos cosas maravillosas sobre ellas que nos hacen amarlas todavía más. Empecemos. Este vídeo será un poco diferente y especial, porque un poco diferente y especial es la planta a la que se lo vamos a dedicar. Todas en realidad son especiales y diferentes siempre en algo, porque si no, no tendría sentido que existieran. Surgieron en algún momento de la evolución porque servían para algo, tenían un sentido evolutivo. Y esa es una de las peculiaridades de la planta de hoy, su surgimiento, pero sobre todo su evolución, o lo que es lo mismo, su adaptabilidad al medio. Os hablo de la dama de noche, cuyo nombre científico es Epiphyllum oxypetalum, considerada un cactus del bosque. Os la presento, aunque ya la conocéis de cuando os hablé sobre los cactus. Es esta de aquí, que nace aquí abajo, sube por aquí, es esta de aquí, y llega hasta los 3 metros. Esta también es otra dama de noche, un poco más pequeña. Recibe nombres muy variados, que después veremos en la sección de etnobotánica o de usos y propiedades. La dama de noche es una especie suculenta del género Epiphyllum, que pertenece a la extensa familia de las cactáceas o cactus. La palabra Epiphyllum viene del griego epi, que significa sobre, y phyllum, que significa hoja, por lo que su significado etimológico es sobre la hoja. Este nombre se debe a que sus flores parecen brotar directamente de las hojas, aunque realmente no sea así. Todas las plantas de este género son epífitas o aéreas, puesto que crecen sobre otras plantas o árboles, pero como huéspedes, utilizándolas como soporte y sin parasitarlas. Es por eso que suelen crecer sin contacto con el suelo, presentando a veces raíces aéreas en una estructura suelta y colgante de tallos planos y estrechos, ligeramente dentados. De ahí que a veces reciban el nombre de cactus orquídea, aunque no tengan ningún parentesco con estas. Este género está formado por unas 20 especies, aunque existen muchas más que son híbridos o que están aún pendientes de catalogar. A diferencia de los cactus habituales, las Epiphyllum no presentan espinas ni necesitan sol, porque son de ambientes húmedos. Pero como la mayoría de los cactus, sí que presentan flores muy llamativas y de considerable tamaño, con muchos pétalos. Antes de meternos de lleno con la especie protagonista, quería enseñaros esta otra del mismo género, llamada Epiphyllum anguliger, que como veis yo la he dispuesto de forma colgante. Tiene algunas raíces aéreas y los tallos tienen forma de dientes angulados, a diferencia de la dama, que vamos a pasar a ver ya. Una vez hechas las primeras presentaciones sobre su género, ahora sí, vamos a pasar a ver la morfología de la Epiphyllum oxypetalum, cómo son las partes que la forman y en cuál destaca sobre otras plantas. Los tallos primarios pueden llegar a alcanzar hasta los 6 metros de largo, siendo hasta leñosos en sus bases, y acaban ramificándose bastante. Los tallos secundarios son aplanados, entre 1 y 10 centímetros de anchura, y presentan los bordes levemente ondulados. Al ser una planta epífita, va trepando por su sustrato de apoyo, por ejemplo un árbol, creciendo por entre las ramas a medida que se apoya sobre ellas para no caer. Una de las curiosas adaptaciones que presenta la Oxypetalum, al igual que el resto de las especies de su género, es la ausencia tanto de hojas como de espinas u hojas modificadas. Este hecho de adaptación hace que más de un experto no esté del todo de acuerdo en considerarla un cactus,
ya que una de las claves para catalogarlos como tal es la presencia de las espinas con sus correspondientes areolas de pelos o de pequeñas espinas. Son los fascinantes vericuetos que transita la evolución para adaptarse a medios tan dispares como el desierto o la jungla. Respecto a las flores, quiero mostraroslas yo misma aquí, en directo, y es por eso que estamos ya cerca del anochecer, porque es cuando se abre. Aquí podéis ver cómo está hinchándose para empezar a abrir los pétalos. Aquí hay otra aquí arriba, otra por aquí, otra aquí. No sé si veis otra que hay ahí arriba, hay otra abajo y luego hay otras que seguramente se abrirán mañana por la noche. Para los que no lo sepáis, en mi canal hay un vídeo en el que se ven estas bellas flores y cómo se van abriendo a lo largo de la noche. Al final de este vídeo aparecerá y solo tenéis que hacer un clic. Ya es de noche. Os recomiendo un truco muy simple para favorecer la apertura de las flores, y es que le echéis unas gotitas de agua con un spray, puesto que la humedad es la principal impulsora para abrir sus pétalos. Vamos a esperar un rato a ver qué pasa con las flores. Mirad qué preciosidad. Aquí está el tesoro que encerraba. Voy a iros enseñando todas las que están abiertas. Además, ahora mismo hay un olor indescriptible, un perfume. Aquí hay otra que es un poco más tímida, está medio escondida. Hay una ahí arriba. Otra por aquí. Y aquí hay dos más. Son aterciopelados, los pétalos muy suaves. Y aquí hay otra más, aquí abajo. Mirad qué bien rodeada estoy. Aquí estamos en el hemisferio norte y ahora mismo todavía en la estación veraniega, que es cuando hace más calor y cuando se abren estas flores. Lo normal es que tenga varias floraciones durante la estación en la que florece. Estas flores, de hasta 25 centímetros, salen del lateral de los tallos aplanados y son hermafroditas, con muchos estambres, que son los órganos masculinos con el polen amarillo en las puntas o anteras, y el pistilo, órgano femenino donde se encuentran los óvulos. Los pétalos suelen ser blancos, aunque también hay una variedad de flores rojas. La sustancia causante de su penetrante fragancia es el salicilato de bencilo. Duran solo unas horas abiertas, hasta que al amanecer comienzan a cerrarse de nuevo, colgando hacia abajo y secándose en unos días si no han fecundado para formar el fruto. Sus frutos, como los de cualquier cactus, son bayas y comestibles, muy parecidas a las de otro cactus epífito, la pitahaya, pero algo más pequeñas. En estas bayas rojo-púrpura se encuentran hasta cientos de semillas, envueltas y protegidas por una capa gelatinosa.
El continente originario del Epiphyllum oxypetalum es el mismo que el resto de cactus, el continente americano, pero se localizan solo entre el sur de México y Brasil, comprendiendo toda la zona tropical de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde desgraciadamente está incluida en la lista roja de especies en peligro de extinción. En la parte más sureña crece en países como Colombia, Paraguay o Venezuela, además de Brasil. Sin embargo, se ha naturalizado con bastante facilidad en otras muchas zonas tropicales del mundo, como en China. Su inclusión en el grupo de cactus del bosque se debe a que su hábitat natural son los bosques y selvas lluviosas tropicales, en donde en un ambiente cálido y húmedo se acurrucan entre las ramas de los árboles, colgando de ellos o de vegetación podrida, o también sobre rocas. Desde esta situación puede alimentarse de musgo, del moho de las hojas o de otros desechos orgánicos en descomposición, y aprovechan la humedad ambiental. Ya se hizo de día y nuestras flores se cerraron. La dama, aunque es considerada un cactus, en algunos aspectos sobre su cuidado difiere del típico cactus de sol. Respecto a la tierra sí que debe de tener el mismo buen drenaje que los cactus y las suculentas en general, a pesar de vivir de forma natural en un hábitat lluvioso. Esto lo conseguiremos mezclando la habitual arena de río, por ejemplo, o con fibra de coco o con trozos de corteza de pino, que nos ayudarán a que la planta no se encharque. No es recomendable plantarla directamente sobre la tierra, porque podría sufrir los ataques de lapas y de caracoles. Lo ideal es en maceta, junto a otra planta sobre la que se apoye, o con algún soporte, o como colgante, dejándola crecer libremente. El abono en la primavera las preparará para la siguiente estación, en la que echarán sus mágicas flores perfumadas. Requieren cierta luz, pero no sol directo, a menos que sea suave como en las primeras horas del día. En sus bosques de origen crecen entre la semisombra de sus huéspedes. A este cactus sí le gusta el agua y la humedad, de manera que mientras drene bien, podéis regarla con cierta abundancia e incluso recrear el ambiente selvático echándole un poco de agua a los tallos. La reproducción, como muchas suculentas, se puede hacer por esqueje, en este caso de tallos, introduciendo una parte de la tierra, a ser posible con un enraizante. Otra vía es por las semillas de su fruto, aunque puede tardar un poco más en comenzar sus floraciones anuales. Como la protagonista principal del Epiphyllum oxypetalum es su llamativa flor, el principal aporte es ornamental, lo que ha dado pie a múltiples hibridaciones artificiales, como le ocurre al resto de especies de su género Epiphyllum, y que producen toda una gama de flores espectaculares. Estas hibridaciones comenzaron a principios del siglo XIX en Inglaterra y fueron extendiéndose por Bélgica, Alemania y Francia. Comenzando el siglo XX, llegaron a Estados Unidos, donde existen asociaciones de amantes de estas plantas, organizando eventos y exposiciones en torno a ella. Hoy en día, el principal punto de referencia se encuentra en California, donde se creó la Sociedad Epiphyllum de América, gracias a la cual existe un directorio con el registro detallado de los miles de híbridos. Los botánicos incluso dudan de mantener el nombre de Epiphyllum, ya que el porcentaje de material genético original de este género prácticamente es ínfimo. En cuanto a su nomenclatura, también recibe el nombre de novia, enamorada o reina de la noche. A veces, además, hoja cacto, como el género Pereschia, otro cactus muy peculiar. Se la conoce también como gaita o pipa holandesa, nombre que deriva de la forma que adquieren sus flores cuando se hinchan justo antes de abrirse. La llaman flor del baile en Colombia y galán de noche en El Salvador y en Guatemala. En la India se llama Brahma Kamalam, por el dios de la creación Brahma. Allí tienen una antigua leyenda según la cual quien reza a Dios mientras la planta florece verá cumplidos sus deseos. Flor Kadupul es la denominación que le dan en Sri Lanka, que quiere decir flor del cielo. En Indonesia es llamada Wijaya Kusuma, que significa flor del triunfo. Y en Japón, Yekka Bijin,
que según la rica historia de allí es belleza bajo la luna. Tanhua Yixian es el término chino que se utiliza para esta bella flor, refiriéndose a una persona que tiene un instante de gloria, luminoso y efímero, en alusión a la fugacidad de su flor. Como veis, nuestra planta, con sus impresionantes flores, tiene infinidad de adeptos y seguidores por todo el mundo. Pero aún me queda por hablaros de un último lugar, en el que cuentan una leyenda asociada con la Reina de la Noche, Vietnam. Había una bella princesa que se enamoró de un joven noble de corazón y gallardo. Como el amor no entiende de títulos ni de rangos, quiso brotar también en el joven, a pesar de ser un sencillo vasallo. Pero como en la corte todo se sabía, llegó a oídos del padre de la joven, que montó en cólera y prohibió tal relación. Así y todo, el amor los impulsaba a volver a verse y amarse, pues aquel tampoco concibe las prohibiciones ni las separaciones. El rey, al volver a saber de la desobediencia de su hija y para romper tal alianza imposible para él, la recluyó en una isla, sola y exiliada, hasta que llegase el día de su boda con quien él asignase. Mas un padre a veces desconoce mucho sobre el corazón de una hija, y éste se le fue marchitando a la princesa por el desgarro de la ausencia de su amado, hasta exhalar su último aliento de vida. El rey, cuando supo la noticia de su muerte, casi se volvió loco de dolor y de culpabilidad. Dicen que lloró amargamente, y tanto que en la noche sus lágrimas cayeron sobre la tierra que pisaba, y de ésta nació una verde planta. Los meses pasaron, ahogado en la tristeza y la añoranza, pero al siguiente año la planta floreció con una bellísima flor blanca, llamada Da Queen, o Reina de la Noche, de pétalos sedosos y anacarados, y de envolvente y seductor aroma. Cada año volvía a florecer, y cuentan que cada vez que lo hacía, esa noche se escuchaba al rey hablar solo y reír como no lo hacía durante el año, y feliz recobraba la alegría de un padre compartiendo con su hija. Desde entonces, los habitantes de las casas que tienen esta hermosa dama en su jardín, en la noche que se despierta para abrir sus pétalos, reúnen en círculo en torno a ella a sus familiares y amigos, disfrutando de su apertura a lo largo de las horas. Se celebra así la fiesta del regreso de la joven, bebiendo té y alcohol de arroz, recordando el amor imposible y rememorando la visita y perdón de una hija, reina de la noche. Os aseguro que vale la pena tener en casa a esta preciosa princesa, que os inundará de un maravilloso perfume durante toda la noche. Os imaginaréis a qué elemento pertenece este curioso cactus, ¿no es así? Lo vemos detenidamente y los múltiples beneficios que nos aportan sus elementales. Siendo una planta de costumbres epífitas, al elemental de este cactus de sombra le gusta vivir libre por el aire, buscando la luz y las alturas, siempre con la ayuda del huésped sobre el que se apoya. Su flor no es menos y nos expresa cuando va creciendo su largo pedúnculo cómo le gusta colgarse de sus tallos trepadores. Cuando vemos una dama de noche suficientemente grande y en todo su esplendor, la sensación que da es de flotar en el espacio que la circunda. Es una evidente planta de aire. Al igual que sucedía con la Stapelia variegata o flor de lagarto de dragón, su elemental de aire tiene la forma alada típica feérica, que suelen convivir en grupos en una misma planta. Si algo caracteriza a la flor del Oxypetalum es la pureza y claridad prístina de sus pétalos, de superficie iluminada. Esto es un reflejo de la principal cualidad que nos aportan sus hadas volátiles, claridad mental y luz en las sombras, especialmente cuando estamos pasando por un momento oscuro y ofuscante. Dicho de otra forma, ilumina las sombras de los miedos y las preocupaciones, aclarando la mente de pensamientos negativos y aportando la luz de la esperanza. Durante la marea emocional nos muestra el camino de salida desde el valle de las sombras, haciéndonos autoconscientes de dónde permanece oscuridad en nuestra mente. Los procesos mentales se harán lineales, fuera de patrones y más equilibrados. Se podría resumir con muy pocas palabras el noble trabajo que hace el elemental por nosotros: luz en la oscuridad.
Como ya hemos hablado de 3 sentidos de las plantas en los vídeos que llevamos de la sección, en este último apartado de los estudios realizados sobre su gran inteligencia, vamos a terminar con otro más, el sentido del tacto. En lo que podríamos llamar las células epidérmicas de las plantas, a todo lo largo de su superficie se encuentran los canales mecanosensibles, pequeños órganos receptivos especializados en la percepción de cualquier variación mecánica o vibrátil. Esto puede verse con claridad en algunos casos como la mimosa púdica, que cierra sus hojas de forma instantánea al contacto con un agente externo. Pero no lo hace de forma arbitraria como podría parecer, ya que permanece intacta, por ejemplo, al rozar el agua de la lluvia o con el movimiento del aire. El naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, a finales del siglo XVIII, realizó un curioso experimento con esta especie de mimosa, situando varios ejemplares sobre un carruaje, con el que recorrió las calles adoquinadas de París. Inicialmente, las hojas se plegaron en cuanto comenzó el paseo, en base a una reacción ante una posible situación de peligro por el traqueteo del carro. Sin embargo, transcurrido un rato, volvieron a desplegarse, al percibir que realmente no suponía ningún problema y no era necesario derrochar energía. El por qué reacciona de esta manera, cerrando las hojas, es una clara estrategia defensiva, pero se desconoce cómo opera, si es quizás asustando al posible predador, con su aspecto poco atractivo. Otros casos claros son los de las plantas carnívoras, que actúan al posarse la víctima sobre la hoja, o el de las plantas con flores en las que encierran a sus insectos polinizadores, al contactar con su superficie, y que no sueltan hasta que están bien embadurnados de polen. En estos ejemplos reaccionan ante un estímulo, pero ¿existe la posibilidad de, más que ser tocada, de tocar y así recoger información útil para ellas? Pues sí, así es. Prueba de ello es cuando una raíz, en su avance en busca de agua y nutrientes, se topa con algún impedimento y gracias a su mayor sensibilidad en sus puntas, después de palparla, la raíz rodea esta barrera y sigue el camino hacia su objetivo. Las plantas trepadoras también actúan de forma táctil a la hora de elegir su soporte. En la planta del guisante trepador se puede contemplar cómo utiliza los zarcillos de sujeción para tantear al posible huésped y si comprueba que tiene suficiente aptitud para su cometido, se enrosca en torno a él. Se nos acaba el vídeo. Me gustaría imaginar que lo que hoy habéis visto, escuchado y sentido sobre una planta tan especial como esta dama de la noche os sirva para admirar y amar otro poco más a estos seres vivos que nos acompañan desde siempre y que de una forma silenciosa nos traen tanto bueno. Si es así, decídmelo en vuestros comentarios, dadle al me gusta y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Nos vemos pronto, hasta la próxima y gracias por estar ahí.